Y obviamente es una manera muy fácil de poder conocer, porque no crean que nada más María ha sido atacada. Nuestro Señor Jesucristo también ha sido atacado en muchas ocasiones. Y por eso es que yo quiero que esta clase todos aprendamos, para que tengamos una idea de lo que está pasando, lo que vemos en nuestro mundo. Vamos ahora a hablar de la próxima herejía. Acuérdense que la clase es sobre cristología. Y estamos en el tema de las herejías. Y la próxima herejía, ayer hablamos y nos quedamos con el monofisismo, herejía difundida en el siglo V, en donde se sostenía una sola naturaleza en Cristo, la divina. O sea que Jesús ni comía, ni bebía, ni caminaba, ni tenía unas manos, ni lloraba. Así que él no era que un fantasma, era como una nube que caminaba. Cosa que pues, oh my God, la verdad que le quita todo el sentido y el porqué de nuestra fe a algo tan importante como es la parte humana de nuestro Señor. Vamos con la otra, que es, miren yo le voy a escribir aquí, monotelismo, y no tiene que ver nada con los monos, ¿ok? Monotelismo, así se llama. Estamos ya en el siglo VII. Fíjense, y lo fundó, o él lo estableció, el señor Sergio. ¿Ok? Monotelismo. Repito, no tiene que ver nada con los monos. Por favor, sea serio. Monotelismo. Muy bien, ahí está. Y monotelismo fue una herejía difundida en el siglo VII por Sergio, patriarca de Constantinopla. Volvemos otra vez al mismo sitio donde comenzó también el monofisismo. O sea que parecía que estos dos eran vecinos o algo por el estilo, porque parece que si no le funcionó una, buscaban la otra, pero tenían que buscar alguna manera de atacar a nuestro Señor, tristemente. Herejía difundida en el siglo VII por Sergio, patriarca de Constantinopla, que sostenía una sola voluntad en Cristo, la divina. Casi parecido, ¿no? La Iglesia dio respuesta en el Tercer Concilio de Constantinopla, en el 680, diciendo: en Cristo hay dos voluntades, sin división, sin cambio, sin separación ni confusión. Las dos voluntades no se oponen en Cristo, porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, sometiéndose libre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. Así que ese es. Luego del monofisismo, entramos al monotelismo. Siguieron en la misma línea, o sea que su mentalidad seguía siendo igual, pero en sus diferencias, en sus discrepancias, en la idea de que Jesucristo no era hombre. Esto es lo que más causó mucha discrepancia. Ahora vamos a hablar sobre las herejías de este siglo. ¿Por qué? Porque tenemos que adelantarnos bastantes. Herejías del siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Esas son las herejías que vamos a hablar ahora. Y yo poquito a poco las voy a ir escribiendo para compartirlas con ustedes. Hoy día, mis hermanos, hay una herejía muy grave. Por querer acercar tanto a Cristo a los hombres y por pedir que solucione nuestros problemas económicos y materiales, nos hemos despojado de Cristo y hemos despojado a Cristo de toda su dimensión divina y espiritual. Aquí es todo lo opuesto, fíjense. Para esta herejía, Jesús no vino para salvarnos del pecado, no murió en la cruz para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo, sino que vino como guerrillero, inconformista y violento, que quiere poner orden y justicia, echando mano de la violencia y la guerra, y destruyendo todos los ricos y capitalistas, para así dar de comer a los pobres. ¿En qué evangelio se dice esto? Solo habiendo bebido en fuentes marxistas se ha podido llegar a estas aberraciones. Así que el Papa Juan Pablo II, el santo San Juan Pablo II, nos ha dado luz sobre este gran peligro en su documento sobre luces y sombras de la teología de la liberación. Y este error distorsiona la misión de Cristo, pues Cristo vino a liberarnos del pecado que se esconde en el corazón de cada hombre.
Eliminando el pecado, podrán cambiarse fácilmente las estructuras del pecado. Quienes defienden esta posición dicen, lo urgente hoy es el estómago. Así dicen los que defienden la teología de la liberación. Escuchen bien. Lo urgente hoy es el estómago, la cultura, la distribución de las propiedades. Cuando hayamos concluido todo eso, y solo lo lograremos a través de la revolución, puedes tú venir al mundo para hablarnos de tu Padre Celestial. Miren qué herejía tan fuerte. De momento, de tu reino, lo que nos interesa es lo que nos ayuda a un planteamiento revolucionario. Y no te extrañes si nosotros te utilizamos, si adaptamos tu predicación a nuestra ideología. Lo mismo viene haciéndose desde hace 2000 años. Estos documentos que estoy hablando, sobre el primero, algunos aspectos de la teología de la liberación, el 6 de agosto del 1984, y el otro se llama Libertatis Conscientia, el 22 de marzo del 83, sobre la libertad cristiana y liberación, ambos emanados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Voy a hablar un poquito sobre este tema porque es un tema muy candente y muy importante que lo hablemos, porque hace poco, y les comparto esto porque me parece que es muy interesante, que yo estuve viendo estas cosas. El Señor va preparando, el Señor sabe cómo prepara a sus elegidos, y me preparó para que este tema lo pudiera hablar públicamente. Estamos y nos tendríamos que ir hasta el tiempo de este servidor, de este santo. Los que no conocen o no lo saben, se llama Monseñor Oscar Romero, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¿Quién no lo conoce? Pocos no lo conocen porque muchos sabemos quién es. Sabemos quién es Monseñor. Monseñor Romero no promovía la teología de la liberación, ¿ok? Se los estoy diciendo, lo digo una vez más. Monseñor Romero no promovía la teología de la liberación. Esa ideología de la teología de la liberación viene del comunismo. Y como ustedes escucharon, esas palabras que dijeron sobre los que defienden la teología de la liberación son bien tristes. Porque dicen, a nosotros no nos importa lo que diga Jesús en los evangelios. A nosotros nos importa el estómago, la cultura y la distribución de las propiedades, fíjense. Esto es lo que pasó en Cuba. Vaya, lo que pasó en Cuba fue esto. La ideología y la manera de pensar de la revolución, vaya, la revolución, chicos, era que todos teníamos que distribuirnos y que teníamos que vivir en igualdad. Miren, señoras y señores, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en todos los países donde hay comunismo, incluyendo China, los únicos que viven como millonarios y como ricos son los que trabajan en el gobierno. Dejémonos de tapar el cielo con un dedo, el sol con un dedo. Tenemos que ser totalmente honestos. El que defiende la revolución o el que defiende el comunismo, a la final termina chavao, porque los únicos que viven bien son los que están en el poder. Oprimen a los demás, a los más pobres, sabiendo que su ideología es todo lo contrario, es lo primero que hacen. Y el que me venga a mí a decir que no, miren todos los millones que dejó Fidel Castro y que dejó también Hugo Chávez, y que todavía hoy en día, miren a ver si estos señores salen de las mansiones y de los chalets donde ellos viven cómodamente en sus países, sabiendo que el pueblo se está muriendo de hambre. That's not fair. No es justo que vivamos en un mundo así cuando ellos defienden una revolución en donde todos deben de vivir por igual. Así que nos vamos al tiempo de Monseñor Romero. Tenemos que irnos a El Salvador. El tiempo en donde no solamente El Salvador, sino también varios lugares en México, en Colombia, en donde pues en ese momento todo el pueblo se levanta en furia por la corrupción, por la muerte y por las situaciones que estaban pasando en los países. Monseñor Romero, un obispo humilde,
un obispo que nace de su pueblo. Al principio de su vida no le interesaba meterse en nada de lo que tuviera que ver con la defensa de los pobres, simplemente. Y esto yo estaba viendo le recomiendo a los que tienen ganas de estudiar un poquito más y conocer más sobre lo que tiene que ver la teología de la liberación, vean por YouTube sobre la muerte de los 6 sacerdotes jesuitas en El Salvador. Así se llama, ¿ok? Apúntelo. En YouTube, usted busca muerte de 6 sacerdotes jesuitas en El Salvador y van a tener muchos videos, juicios, descripciones. Eran algo que a mí me impresionó. Yo no sabía, porque lo que hice fue que me puse a buscar información sobre Monseñor Romero, sobre su santidad, y la única película que ha existido y que existirá y que es una de las mejores adaptaciones cinematográficas de la vida de Monseñor Romero es la que hizo el actor Raúl Juliá, que en paz descanse, y que se la recomiendo. Se llama Romero, la película. Es muy buena la película. Creo que la hicieron en el 80 y Raúl Juliá hizo un trabajo espectacular representando a Monseñor Romero, cómo era antes y el cambio que hizo después. En Honduras también pasó, claro que sí, hubo mucho. Ahora, Monseñor Romero no estaba apoyando la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque él quería controlar a sus sacerdotes y no quería que se hicieran guerrilleros. El problema de la teología de la liberación es que buscaba la venganza, cosa que no está dentro del plan de Dios. Si nosotros hubiéramos tenido la mentalidad de la teología de la liberación, si Jesucristo nuestro Señor hubiera tenido esa mentalidad, se hubiera bajado de la cruz y hubiera fritado a todos esos que lo mandaron a matar. Pero Dios no hizo eso. Dios no tiene esta visión. Dios no tiene la visión de que lo urgente es el estómago, la cultura y las propiedades. No. Dios sabe que lo más importante es la fe, que hay que perdonar, amar a tus enemigos. Y cuando se vive una comunidad de Dios, no es comunismo, es Eucaristía. Escuchen bien, la verdadera comunidad de Dios no es comunismo, es Eucaristía. Las primeras comunidades de la iglesia, y sobre todo en Hechos de los Apóstoles, lo compartían todo, lo vivían todo en común, y esto se le llama ágape, no comunismo, perdónenme. Y aclaro la confusión porque muchas personas siguen pensando y defendiendo la teología de la liberación, que la iglesia debería levantarse en armas y atacar a todos estos. Miren, el ejemplo más hermoso que tenemos es de los sacerdotes en Nicaragua. Están siendo atacados en su propia iglesia y ellos siguen manteniéndose firmes en la fe. No hay violencia, no hay ataque, aunque los golpeen, los maltraten a ellos. El ejemplo lo tenemos en México, en donde matan a sacerdotes porque simplemente defienden a su gente, a su pueblo, no con la violencia, sino con la mente, con iluminando a la gente para que sepan que ellos tienen derecho de vivir en paz. ¿Qué es lo que pasa con toda esta gente violenta, todos estos guerrilleros y toda esta gente que piensa en la teología de la liberación? Es que ellos piensan que la violencia es la única solución para todos los problemas. Y la violencia no es la solución. Violencia engendra más violencia. El Chavo lo decía. El Chavo del 8 decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y una persona, un pueblo, una nación que vive llena de venganza y de ira, nunca va a encontrar la paz, por más teología de liberación y comunismo que quiera vivir. Hoy en día, nuestros hermanos en Cuba, que por fin pensaron que se habían dado un poquito de alivio, que habían encontrado un poquito de paz en medio de toda la tribulación y la revolución que estaban viviendo, volvieron otra vez hacia atrás. ¿Por qué? Me preguntan. ¿Pero y por qué cerraron Cuba? ¿Pero por qué Cuba ahora no puede volver otra vez? Porque seguían promoviendo la violencia, señoras y señores. No, padre, ¿de qué usted está hablando? Eso no es así. Ah, que no es así. ¿Quién era el que estaba sosteniendo las armas y los tanques y muchas de las armas que están utilizando en la guerra contra el pueblo en Venezuela? Cuba, mis señoras y señores. Por eso es, porque como estaba entrando más dinero ahora a Cuba, a la isla, por todos los turistas que visitan y visitaban la isla,
Ellos estaban financiando mucho de toda esta